Josefa Francisca de Xovellanos y yo de Ramírez. Ese é o meu nome completo. El mío nome porque muchos conocéisme, pero quizá ves muchos non me conocéis. De xuro que sí conocéis al mío hermano, Aspar Melchor de Xovellanos, el famoso ilustrado de Xixón que tanto fixo pola súa ciudad y que gracias a la su obra literaria pasó a entrar na historia de la literatura española. A mí prestábame mucho la literatura, lo mismo que al mío hermano. Prestábame leer, escribir y sobremanera prestábame escribir poemas en lingua asturiana. Poemas que muy pocos conocen también. Por eso güey, estoy hipercontenta, porque güey, gracias a la presentación de este libro, muchos vais poder conocer mejor la mi vida y la mi obra. Veréis. Nací en Xixón en el año 1745. Y era la penúltima de una familia bien grande, con 9 hermanos y hermanas. Y el mío padre y la mi mamá tuvieron el mérito de darnos a todos una muy buena educación. La verdad es que tuve suerte, porque la mi familia en jamás tuvimos falta de nada. El mío padre era regidor y alférez de la ciudad de Xixón. Y por eso fue que pensaron que ya era tan importante tener una buena educación. Así que los míos hermanos y yo teníamos un maestro particular en casa para aprendernos literatura, arte, música, para darnos una formación. En unos tiempos en los que la escuela no tenía entrada hueco para las mujeres. El nuestro destino era, como muchos, casarnos, tener fríos y de aprender a coser y a hacer calceta. Así que la mi infancia fue feliz y afortunada. Pronto conocí al que iba a ser el mío hombre, Domingo d'Argandona, un rapaz también de muy buena familia y también muy estudiado. Era de Cangas d'Onís. Y casámonos, siendo yo entrada una mocilla, con 20 años nada más. El mío hombre era procurador, muy bien. Y por supuesto, vieron también un puesto en Madrid, la capital, siendo diputado para representar a Asturias en las Cortes. Así que marchamos los dos para Madrid. A mí no me prestaba mucho la idea de marchar para Madrid, porque sabía que iba a echar mucho de menos la mi vida en Asturias, la mi tierrina, los míos colores verdes, el azul del mar. Pero marché con él, porque ya era la mi obligación. En Madrid pudimos conocer a gente de mucha sonadía. Íbamos a fiestas, en salones, a tertulias, a bailes, en palacios. Y fue entonces cuando pude llevar vestidos como este que traigo güey. Pero en verdad yo ya era una mujer sencilla. A mí, en Madrid, aquella vida de tanta bayura, tanta riqueza, esmolecíame, porque no era quien a entender que, en tanto, no estábamos disfrutando de todas aquellas riquezas. Había tanta gente pasando calamidades, penurias, en sin casa, en sin techo, pasando frío, en sin una ni gallina de pan que llevar a la boca. En aquel momento, y pensando en aquella gente que estaba viviendo tantas desgracias, la mi vida también camudó. Y de ahí para adelante, la verdad es que yo también viví muchas desgracias. Domingo, el mío marido, murió prematuramente, dejándome Bilba con nada más 28 años. Bilba con 3 filles. La más pequeñina de las 3 murió el mismo año que el mío home. Yo pasé 5 años en Madrid y después, cuando murió el mío pa,
sumando otra desgracia más a las que ya estaba viviendo, volví otra vegada pa Xixón, pa la casa de Cimavilla. Naquellos años non sabía bien que facer con la miña vida. Y la desgracia otra vegada llamó a la puerta, porque les míos dos fíes morrieron también con delles malures y enfermedades que lleváronles siendo en tan neñes. Marché entós pa Uvieu, con la miña hermana. Y foi cuando atopé el verdadero sentiu de la miña vida, que era ayudar a la xente, ayudar a todos esos necesitados. Naquellos días no Uvieu, pela mañana, diba a la iglesia, diba al hospital a facer visites a la xente que estaba enferma, diba a la cárcel a visitar a les mulleres preses. Y lo que más en foto tenía era de prendellos un oficio, de prendellos a leer, a escribir, a coser. Porque yo sabía que si ellos podían ganarse la vida en saliendo de la cárcel, después iban a poder ser mulleres independientes. Después de tantos años con la mi hermana, pensé que lo mejor era ya volver otra vegada pa Xixón. Y así no lo fixi. Iba a volver otra vegada pa Cimavilla, pa la mío tierrina, pa el mío barrio, pa la mío cuna. Pero non iba a volver a la casa de la familia, non. Iba a ir al convento de les Agustines Recoletes, a llevar una vida como la que en verdad yo quería llevar en cuerpo y alma, que era una vida de recogimiento, de oración, ayudando y echando un gavito a los más necesitados. Asina que pasé allí los 14 caberos años de la mi vida. Al mío hermano Gaspar Melchor no ni gustó nada la idea, pero a la fin respetó la mi opinión. Y allí fui feliz y fixi lo que más quería hacer. Cumplí un de los míos sueños, que fue crear una escuela para neñes probes de la ciudad. Una escuelina donde las niñas pudieran aprender y algamar una educación como la que yo tuviera cuando yo era niña. El día 3 de xunu de 1807 dejé este mundo con la conciencia bien tranquila, después de todas aquellas desgracias, pero también con otras alegrías por poder ayudar a tanta gente. Y bueno, también con la conciencia tranquila y también muy contenta por la mi obra literaria, que diome tantas alegrías y tanto preste y esfrute. Pero la verdad es que a mí no me presta mucho falar de la mi obra literaria, dame un pocoñín de vergoña. Así que quiero más que sean otros los que falen de ello. Gracias, Josefa. Buenas tardes a todos y a todas. Llámome Esther y estoy güey aquí en Mieres, junto con Josefa de Sobellanos, la actriz Laura Iglesias, y Lemi Cuesta Mier y Vicente García Oliva, para falavos un pouco de Josefa de Sobellanos y de este libro que hoy vos queremos presentar. Lo primero de todo, quiero agradecer al programa del Principado de Asturias, Cultura en Rede, y al Concello de Mieres todo el sofito y bon facer, porque a pesar de estar en tiempos tan complicados, las actividades culturales como esta puedan seguir celebrándose. Estáis de suerte, de verdad. Poques vegaes pueden axuntarse a todas las personas que fan que un libro como este, Josefa de Sobellanos, la esbelta, la dama ilustrada de les lletres asturianes, puedan ver la luz y llegar a las librerías, bibliotecas, etc. Porque, pregunto, digo yo, ¿cómo se fan los libros? ¿Cómo se fizo este libro? A ver, aquí, debajo del título, aparecen dos nombres, Vicente García Oliva e Lemi Cuesta Mier. Vicente y el autor de los textos, y el escritor. E Lemi Cuesta
fizo los dibuixos y é la ilustradora. ¿Y yo? ¿Salgo yo en el libro? Pues sí, salgo aquí debaixo. En este logotipo que dice Pintar, Pintar Editorial. Yo soy editora. Voy contaros, entonces, cómo fue el proceso de edición de este libro. Vicente escribiónos un día, ya va tiempo, los libros, muchas vegaes, tarden años hasta que se publiquen. Pues nos escribió comentando que le gustaría publicar una serie de libros con distintas mujeres asturianas como protagonistas. Y presentónos un primer texto, que hoy tenemos aquí, sobre Josefa de Sobellanos. La idea prestónos mucho y entonces tuve que ponerme a trabajar fuertemente. Pensar en el formato del libro, porque hay muchos tipos de libros. ¿Cómo iba a presentar el texto? En este caso, en 2 columnas. Así, en 2 columnas. El tipo de letra que sea siempre clara y legible. Y un montón de cosas más, como dónde ponerles ilustraciones y cuántas podríamos poner. Así que ordené el texto por capítulos, como dijérame Vicente, y pensé que una ilustración por cada doble página podría quedar bien guapo. A ver. Así. ¿Y a qué ilustrador o ilustradora podría llamar? Estaba claro, a Ilemi. Seguro que lo iba a hacer señal. A más, y también una buena amiga como Vicente. Así que preparé la maqueta del libro, bien ordenado y claro, y paséla a Ilemi para que ella hiciera las ilustraciones en los huecos que ella había dejado. Cuando Ilemi terminó las ilustraciones y teníamos terminada la maqueta, pasé entonces a trabajar con la imprenta asturiana. Siempre colaboramos con imprentas asturianas. Y al poco tiempo recibimos el libro terminado. Y así como las editoriales, en colaboración con autores como Vicente e Ilemi, vamos de poquillín en poquillín editando libros. Agora, fáltanos falar del contenido del libro, de Josefa de Sobellanos. Vicente e Ilemi van a contaros cosines. Bueno, y la misma Josefa, que tenemos güey el honor de tener aquí. Empezamos con la ilustradora, con Ilemi. Ilemi, cuando te llamé por teléfono y te ofrecí la posibilidad de hacer las ilustraciones para este libro, ¿cómo lo tomaste? ¿Por dónde empezaste? Tomémelo muy bien, hombre, eso siempre lleva una alegría. Y empecé pues por documentarme sobre la época, el personaje, la familia en sí, lo que era para Asturias, para Gijón, y por ahí poquitín a poquitín empecé, luego ya es verdad que fui haciéndola un poquitín mía también. Y nada, ahí está plasma. Y nada, bueno, yo soy Ilemi y como dice Esther, soy la ilustradora del libro. Primero decir que me presta mucho estar hoy aquí en Mieres con Esther y Laura y con Vicente, aunque solo lo vea por una pantallina. Y nada, eso que cuando Esther me propuso este libro, la verdad que puseme muy contenta. Primero porque, bueno, pues llevo una mujer que quedó un poco a la sombra del su hermano solo por el hecho de ser mujer. Pa encima era ilustrada de les lletres asturianes y de Gijón, que bueno, pues a mí es de las ciudades que más me gusta, y cuando escapo un poquitín de Noreña, que es donde vivo, siempre se me ocurre ir para Gijón, que es lo que me da un poco de aire de ver el mar, y gústame mucho la ciudad. Y todo ello, pues, juntado con Vicente García Oliva y Pintar Editorial, pues, ¿cómo lo voy a coger? Como una bomba, ¿no? Y bueno, pues eso, para ponerme a trabajar, pues al principio documentéme, pues qué vestidos llevaban, cómo vivían. Y un día fui a Gijón y fui a
a la casa de Xosefa, que ya había estado más veces, pero había estado allí como museo, a ver obras de pintores y conocía la casa como museo. Pero esa vez quise sentirme allí y verla como una vivienda, pues cómo era la casa de Xosefa, cómo estaba Xosefa por allí. Imaginémela, había una cama incluso del hermano, imaginábamelos allí pues echados en la cama, paseando para atrás, para adelante. Pude fijarme bien en el retrato de ella, que está allí pintado, que está muy guapo, y la verdad que prestóme mucho. También vi allí un paisaje del siglo XVIII de Mariano Ramón Sánchez, que es la cimavilla de la época, y prestóme mucho, incluso en la página de Retorno a la Patria, pues hago un pequeño homenaje a ese cuadro, porque la verdad que me llamó mucho la atención, y ahí quedó plasmado gracias a la visita que hice de la casa de Xosefa. Y bueno, pues una vez que tenía todo aquello en la cabeza, cómo se vestían, cómo vivían, cómo yo me lo podía imaginar, pues empecé a hacer bocetos de la mi Xosefa, de cómo me imaginaba yo a Xosefa, de cómo era Xosefa de pequeña, Xosefa de adolescente, y hasta que tuve pues el personaje que dije, tiene que ser esta y es la que me gusta. Y una vez que la tuve a ella, pues empecé a hacer todo lo demás. Suelo trabajar a lápiz. Úsame hacer el dibujo a lápiz, hago los bocetos, paso los a limpio con una mesa de luz y luego pues los escaneo al ordenador y ahí ya empiezo a meter color y a hacer pues diferentes pruebas hasta que llego a la ilustración final. Y bueno, prestaríame mucho ahora a hacer un dibujo de Xosefa para que veáis pues cuál es el proceso que yo llevo. Sería más o menos pues el empiece, el arranque, el boceto. Vamos a hacer un boceto de Xosefa. Anímovos y voy a hacerlo como en 5 o 6 pasos. Entonces, bueno, ya que nos estáis viendo y que tiene que ser la cosa de esta manera, pues si vos apetece coger un lápiz y un papel y seguir los pasos y hacer la mi Xosefa o la vuestra, que casi que sería pues hasta mejor, habría un montón de Xosefes por ahí. Entonces, el único problema ya que me dice el chaval del técnico de sonido, que cuando esté dibujando pues no se me va a escuchar. Yo voy a ir haciendo los pasinos despacín y a ver si lo podéis ir pillando. Entonces voy a hacer que es lo que a mí me presta. A mí préstame mucho dibujar y gustame dibujar de todo, pero lo que más me presta es dibujar para niños. Entonces voy a hacer un retrato de Xosefa los primeros años, de Xosefa de neña, que es la que tampoco vemos a todos los horas por ahí, estamos más acostumbrados a ver a la Xosefa ya crecidina, pues vamos a hacer a la Xosefa de neña y voy a ir haciéndolo con 4 pasinos, eso si vos animáis a alguno, hacedlo desde casa y póngome manos a la obra.
¿Ya está? Guapo. Bueno, Vicente, ¿tú qué nos puedes contar de Josefa? ¿Vicente? Sí. Bueno, no sé si se me ve. Espero que sí, porque Marco y un manitas y esas cosas seguro que les controla bien. Bueno, lo primero quiero saludaros a los que estáis ahí, a Laura, que hizo una Josefa estupenda, muy simpática, muy desenvuelta y pues prestóme mucho sentirla porque parece que cuando uno escribe una obra, el verla representada y casi como, bueno, sin casi, ¿no? Y como participar del personaje, ¿no? O sea que, Laura, tuviste muy bien. Y bueno, al resto del equipo mío, que yo digo que el equipo mío, ¿no? Porque, bueno, entre los tres, pues hicimos este libro, pues saludamos y dame mucha pena no poder ver a Ilemi dibujando con lo bien que y lo mucho que me presta lo que fae. Pero bueno, yo desde aquí no lo puedo ver. No llevo, como veis, la mascarina, porque, bueno, como estoy solo en casa, no llevo porque incumpla ninguna norma. Y porque, bueno, aquí no puedo contaminar ni ser contaminado. Bueno, primero lo que quería era saludar a la gente que esté viendo el programa de YouTube del Ayuntamiento de Mieres y bueno, pues decimos que esperamos que en todo el equipo que vos preste esta presentación, aunque sabemos que no llegue como sería en realidad la guapa, la que querríamos hacer. Y quiero felicitar grandemente al Ayuntamiento de Mieres por esta iniciativa cultural tan guapa, ¿no? Estas jornadas culturales, que bueno, en este tiempo de pandemias parece que todos los esfuerzos tienen que ir, y yo creo que ya sí, ¿no? Pues a curarnos, a que no enfermemos, a que los hospitales pues se remanen bien, que no haya colapsos, etcétera, ¿no? Pero muy ligado a eso, muy unido a eso, tiene que venir también el rellenar lo que lleva la persona. La persona no somos solo físico, ¿no? La persona no somos solamente salud, que lleva lo fundamental, pero somos también una parte interior en la cual pues hay un elemento fundamental que lleva la cultura, que lleva la sociabilidad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el Ayuntamiento de Mieres fae muy bien con organizar este tipo de jornades culturales para que, bueno, al tiempo que no tenemos, digamos, problemas físicos, no los tengamos, pues que al tiempo, pues que podamos disfrutar también de lo que lleva la cultura con mayúsculas, ¿no? Así que, bueno, estamos encantados y desde aquí, pues vuelvo a felicitar al Ayuntamiento. Yo creo que las presentaciones de libros, y seguramente el fútbol, y lo que más echan falta la presencia física de la gente. Bueno, el fútbol, por supuesto, porque ver un partido sin siente y, no sé, como un entrenamiento, ¿no? Y ver una presentación de un libro sin siente, pues y también como un partido sin siente, ¿no? Quiero decir que esto no hay una charla, no hay una conferencia, esto hay una presentación de un libro en el cual luego apoyé, yo tengo mucha experiencia en ese tipo de cosas, modestia aparte, pero ya presenté muchos libros en colegios y en otros sitios, luego apoyé la participación sobre todo de los niños y de los rapazos, que a los que van publicado este libro de esta pequeña biografía de Josefa. Esta biografía, que yo digo, una pequeña biografía de una gran mujer. ¿Por qué? Pues porque los niños, con la espontaneidad que tienen, con la inteligencia que tienen a cada uno al su autor, al su nivel, fan preguntas la mar de curiosas, obliguen a repensar algunas cosas, dan una opinión sincera, porque los mayores muchas veces decimos, ¡ay, muy guapo, quedóte muy bien el libro y tal! Y igual mentimos como bellacos, ¿no? O sea, lo guapo es que el chaval te diga, oye, a mí ese final que pusiste no me gustó nada, como me dijeron a mí en alguna ocasión. No me gustó nada, porque ¿por qué el rapaz tiene que...? Y date otra explicación y pongo otro final. Y bueno, yo muero de la risa, digo, bueno, vale, y pues cuando seas mayor, escribe un cuento y pon el final que tú quieras. Este es el mi final, ¿no? Y cuento a veces una anécdota muy entrañable, ¿no? Que me pasó también, me parece que fue en el Colegio Baristo Valle de Sisión, que era un libro para más pequeñinos del todo, ¿no? No recuerdo el título de cuál día, ¿no? Y había en primera fila dos bichis pequeñines. Y entonces cuando yo dije, bueno, a ver, ¿quién quiere preguntar algo, no? Levantaron la mano los dos, ¿no? Y digo yo, a ver, ¿qué quieres preguntar? Y decía, no, yo solo quiero decir que te quiero mucho, dice una. Y la otra dijo, yo también. Entonces, claro, cosas como esas, pues aquí no las podemos tener, evidentemente, porque estamos solos, digamos, aunque
sé que hai xente que nos está sintiendo un pouco dende sus casas ou dende a distancia, ¿no? Entonces a mí ocurrióseme, por cambiar un pouco e non soltamos el rollito primavera, ocurrióseme el facer unha serie de preguntas como si fuesen os propios chavales los que les ficieran, ¿no? Como esos que llama un simulador de aviación, ¿no? Que te sientes y vas viendo lo mismo que si viajaras en avión, ¿no? Bueno, pues esto sería una simulación de una serie de preguntas que me fadrían, teóricamente, o que fadría yo, si fuera neño, al autor del libro y a la dibujante y a la editora, preguntaría ellos cosas, ¿no? Entonces yo aquí tengo algunas recollidas y voy a leerosles ahora con la contestación que yo os doy. Igual así lo hacemos un poquitín más entretenido, más como sería realmente una presentación de un libro. Así, aquí hay una niña, por ejemplo, que se llama Olaya. Digo una niña porque las niñas en este tipo de cosas siempre son más espabiladas que los paisanos, que los rapazos. Siempre son los primeros que pregunten, los más incisivos, ¿no? No oye por nada, y que seguramente o maduraron primero o tienen más cara dura, ¿no? Una de las dos cosas. Entonces, Olaya, pregúntame, ¿por qué debería interesarnos conocer a una mujer que vivió hace 200 años? Bueno, yo creo que hay una buena pregunta, ¿no? Bueno, nosotros estamos en el siglo XXI, esta paisana vivió en el siglo XVIII, ¿por qué tenemos interés en conocerla? Entonces yo contesto ahí. Bueno, verás, Olaya, y es que no se trata de una mujer cualquiera, sino de una mujer extraordinaria. Miráis primero el apellido, y es Xovellanos. En Xixón hay una calle Xovellanos, hay un instituto Xovellanos, hay un teatro Xovellanos. Eso fala de la gran importancia de esa familia. Hombre, el más importante fue Gaspar Melchor, que era el hermano, que llegó a ser ministro del gobierno de España, del rey. Pero ella también destacó a su manera, de tal forma que el nombre de ella llegó hasta nosotros. No conocemos muchas cosas, pero sí sabíamos que hay una persona que se llama Xosefa Xovellanos. Ahora que se está hablando mucho de la igualdad y del papel de la mujer en la sociedad, yo creo que hay que poner como ejemplo a esta Xosefa, que es una predecesora de todo eso. Ella fue capaz de hacerse un pequeño sitio o un gran sitio en un mundo de paisanos. Valte Olaya, contéstate bien. Bueno, haré acorde. Hay después una entruga, una pregunta de Teresa que dice, bueno, entonces, ¿en qué destacó Xosefa para que el son no me llegara junto con el del hermano hasta nosotros? Obviamente, ¿en qué destacó? Y yo digo, pues mira, destacó en que era una mujer muy culta y muy inteligente. Tenéis que recordar que en aquellos años del siglo XVIII la mayor parte de la población era analfabeta, y sobre todo las mujeres, por desgracia. Más de un 75% de las mujeres asturianas no sabían leer ni escribir. Xosefa no solo sabía leer y escribir, sino que se convirtió en una gran escritora. De la su cultura fala el que cuando estuvo en Madrid con el su marido, que como dicho antes ella, y era procurador en Cortes, asistía a las tertulias más importantes, en las que casi todo, por no decir todo, eran paisanos. Como por ejemplo la del famoso conde de Campomanes, que era una tertulia que la gente engarrábase por asistir, porque era una tertulia cultural y social. El que iba a la tertulia del conde de Campomanes y era alguien, el que no, pues todavía no, y faltaba mucho para llegar, ¿no? Entonces ella asistía y participaba de estas tertulias. Y cuando ya viuda tuvo de retornar a Asturias, aquí en Asturias también participó de tertulias con escritores famosos de la época, como por ejemplo González Posada, Villar, Valvidares y el propio Xovellanos, que también asistía a esas tertulias. Hay muy pocas mujeres que pudieran decir eso. Pregúntanos ahora, Xoacu. Bueno, y aparte de escritora, ¿cómo era Xosefa como persona? Bueno, físicamente era curiosina. Quiere decir, uno de los motes que tenía y era, como ponemos en el libro, la esbelta. Quiere decir, bueno, esbelta y una persona esbeltina y así, pues de buen tipo, curiosina, alta, esa y esbeltina. Además, hay un cuadro que faló Ilemi antes de él, que me parece que es una reproducción de otro cuadro que hay en un museo de Madrid, que se la ve pues como era, que efectivamente era, sin ser un bellezón, que era una persona pues guapa, curiosina. Pero sobre todo era muy guapa por dentro, ¿no? Es decir, la su persona lo que destaca y era el gran corazón que tenía. Y era una persona que, acordes con lo que eran las instrucciones de la ilustración, ella era una ilustrada, pues ocupábase mucho de los que no tenían, de los que tenían poco,
de los marginados de la sociedad. Así como comentó antes la nuestra Xosefa, Laura, pues iba a la cárcel donde estaban ahí la presión de las mujeres y falaba con ellas, contaba ellos cosas, escuchaba lo que ellos tenían que decir y sobre todo enseñábales a hacer calceta, a hacer punto, a cortar un patrón, a todas estas cosas que yo ahí valían cuando salían para una profesión y mientras estaban allí, que les deseaban trabajar, también para ganar alguna perruca. Lo mismo hacía con los enfermos que estaban en el hospital de mujeres. Iba allí, entreteníales, enseñaba ellos un poco un oficio. Entonces, ese buen corazón que se ve reflejado en alguno de los poemas de ella, cuando critica a los poderosos, como luego vos comentaré, y anima mucho a ponerse muy de parte del pueblo llano, de la gente que no tiene nada o que tiene muy poco, eso fala del buen corazón que tenía. Entonces yo diría a Xoacu que como persona era guapina y además muy buena persona. Yo creo que eso resumiría un poco lo que como yo veo desde 200 años después a este personaje. Hay aquí otro rapaz que firma Marco Castañón, me parece, que dice ¿por qué Xosefa Xovellanos tiene tanta importancia para la literatura asturiana? Bueno, pues tiene tanta importancia porque fue la primer mujer que escribió en lengua asturiana. Después de ella hubo muchas, no tantas como paisanos, pero hubo bastantes mujeres que escribieron, pero ella fue la primera. Entonces, el ser la pionera en algo, el ser la que lanzó un poco todo lo que vino después, yo creo que eso es muy importante. Además, no solo hay que decir que fue escritora, sino que fue una buena escritora, porque podía haber sido la primera escritora y ser un desastre, ¿no? Decir, bueno, sí, fui la primera, pero bueno, la prueba era muy mala. No, el caso es que fue la primera y además escribía muy bien. Escribía en una lengua muy guapa, en una lengua muy asemejada a la que escribimos nosotros ahora. Efectivamente, el mundo nuestro ya es distinto al de ella y hay palabras que, claro, que tienen que evolucionar, etcétera, ¿no? Pero si leéis el libro, veréis que es muy parecido a como escribimos los escritores de ahora. Entonces, fue la primera escritora, por eso tiene tanta importancia, amigo Marco Castañón, tiene tanta importancia por eso y porque además escribía muy bien. La primera y buena escritora. Hay otra niña que se llama Katusha que pregunta, ¿y es verdad que la llamaban la Argandona? ¿Por qué? Bueno, Katusha, pues mira, en efecto, en Sisión hay una cai que se llama Cai La Argandona. En Sisión casi nadie sabe por qué se llama así esa cai. Entonces dicen, vamos a la calle La Argandona, yo vivo en la calle Argandona 24. ¿Y quién irá a La Argandona? Yo creo, y pídolo desde aquí, que el Ayuntamiento de Sisión se encargue de igualar ese letrero y poner el nombre completo de Xosefa de Xovellanos La Argandona. Yo creo que sería lo correcto, sobre todo pues ahora que se cumplen los 200 y pico años del nacimiento de ella. El Argandona era el segundo apellido del marido. El marido era don Domingo González de Argandona. Entonces por ella, como aquí, eso es un mote del pueblo llano, ¿no? Y la fulana, ¿no? La pariente de tal, en este caso sería la Argandona. Y sobre todo, en este caso, tanto la esbelta, que era otro mote de ella, como la Argandona, son nombres que utilizaba el hermano Xovellanos cuando se escribía con los amigos, que él estaba preso en el castillo de Belver, en Palma de Mallorca, escribíase con los amigos y falaban un poco en clave, para que los que interceptaban las cartas pues no supieran exactamente de quién falaban. Entonces él a la hermana llamábala, curiosamente, falando con los amigos, la esbelta, sí, porque la esbelta tal o la argandona cual, ¿no? Entonces esos dos motes, digamos que vienen un poco por las cartas del hermano y allí donde están recogidos. Bien, comentar que en las poesías de ella, bueno, luego hablaré un poco más eso, ¿no? Pero decía yo que era la primera escritora y tiene una cosa que es muy guapa, que describe muy bien cómo era la sociedad, cómo la veía ella, la sociedad de la su época, ¿no? Digamos que es una retratista de la sociedad de época, como si ahora fuera una periodista que recuelle y escribe una revista del corazón, una revista tal, y escribe cómo lo que está pasando, cómo la siente, que van a un desfile, que van a un desfile de modelos o lo que sea y tal, ¿no? Y describe muy bien en los poemas cómo era la ciudad, por ejemplo, fala mucho de Oviedo, fala también de Sisión, cómo era la ciudad de la época y cómo era la gente, ¿no? Entonces, no es que solo fuera buena poeta, sino que además
danos pincelades y un poco la retratista de esa época, por lo cual y también muy de agradecer. Bueno, aquí un rapaz que se llama Xurde pregunta: Vicente, agora quiero preguntarte unha cosa moi personal de Xosefa, deses que tanto os gusten as revistas del corazón. Y es verdad que siendo viuda ya en Asturias tuvo un novio y que la familia de ella y lo prohibió. Hombre, yo digo que prohibir igual fue y un poco fuerte, ¿no? Porque a fin de cuentas ella ya era mayor de edad, quiero decir, no la podían obligar a renunciar a nada. Pero sí es verdad que la familia de Xosefa Jovellanos se opuso muy firmemente a esta relación que tuvo, que no sabemos con quién la tuvo, pero que sí sabemos que era de una clase social menor que la de ella. Ellos, los xovellanos, eran muy puestos de su familia y de sus títulos, ¿no? Y entonces no les gustaba, y hay que entenderlo a la distancia de 200 años, no les gustaba que un miembro de su familia fuera a relacionarse, no digamos ya emparentar, pues con alguien de posición más baja. Entonces Xovellanos escribió, y el hermano escribió una carta que se conserva, evidentemente, están los sobres completos de él, yo creo que muy dura, empleando un poco lo del palo y la zanahoria, ¿no? Por un lado, pues dando y bueno, sí, cariñinos, y bueno, tú que ya es tan ponderada, pues ten cuidado y tal, y por otro lado, incluso amenazándola con que, como siguiera con esa relación, incluso podían desheredarla o podían, en fin, plantear muchos problemas legales. Entonces ella, que quería mucho a su familia y que quería mucho a su hermano, terminó cediendo y abandonando a ese amor un poco ya de persona más madura, y que para ella, yo pienso ahora a la distancia, pues que hubiera cambiado seguramente la su vida, ¿no? No hubiera terminado tan sola como terminó, los fíos les fíes ya habían muerto, y bueno, terminó metiéndose a Monxa. Yo, Laura decía antes en el papel de Xosefa que por vocación, yo creo que un poco, no sé si por soledad, más que por vocación, ¿no? Y terminó allí los últimos años, la prueba bastante pachuchina además, porque bueno, ahí había mucha humedad, ella estaba delicada y en fin. Pero bueno, lo que contesto a Xurde es que sí, que es verdad que ella tuvo un amor y que sí, que es verdad que la familia se opuso, así no hubo amor. Aquí tengo una pregunta de una moza que firma Rosina Serdio. Igual alguien que nos está sintiendo desde la distancia. Entonces, bueno, Rosina, tú preguntes, falando de la poesía de Xosefa, ¿cómo era lo que ella escribía? Bueno, pues ya os conté un poco algunas cosas de lo que escribía, ¿no? De las cosas que escribía, que digo, antes dije que era como una retratista, bueno, pues más o menos. En cualquier caso, lo que yo destacaría de la poesía de ella es que era una poesía muy crítica con los poderosos, inclusive con el rey y la reina. Y sin embargo era muy piadosa con el pueblo llano, con los necesitados, con la gente que estaba pasándolo mal mientras los ricos vivían muy bien. Pero siempre he dicho todo con un gran sentido del humor, porque ella era muy coñona. Por ejemplo, en el poema que escribe para contar cómo se preparaba la ciudad de Oviedo para la coronación de Carlos IV, esto ya era parte crítica, digamos, hay un momento en el que el narrador, porque ella emplea un narrador como intermediario, como el narrador, el que cuenta el poema, por decirlo de alguna manera, dice, cito, «Dixo que el rey y la reina eran xente de importancia, todos dixeron amén, y yo eché una carcachada». Es decir, que, bueno, ella reíase un poco de estos empingorotamientos, ¿no? Y más tarde, en el mismo poema, falando del gran despilfarro que suponen los gastos para esos festexos mientras el pueblo está muriendo de fame, Xosefa, por boca del narrador, dice, «De fame anda la xente espavorida, les llarimes no más tienen por vianda y no pueden acuestes con la vida». Como veis, ella toma partido por los que no tienen nada y critica a esta otra xente que está despilfarrando dinero y trabajo en estos festexos para la coronación de Carlos IV. Esto además no lo dice una pinina, es decir, no lo dice una persona
popular que dice, esto sí, ¿qué tal? No, dilo una persona de buena familia y hermana de don Gaspar, Melchor de Sobianos, quiero decir, está de alguna manera ejemplificando lo que yo decía antes de la ilustración, que no se casen con nadie, que critiquen todo lo que es criticable. En cuanto al sentido del humor que antes comentaba, ríese mucho de esos dames de la alta sociedad que vestían muy en pericotáes, con muchos avalorios y unos sombreros estrambóticos. Dice ella que parece que lleven en la cabeza sacos de escanda y perrocuspinos. Ríese incluso de su propio hermano, llamándolo manguanucu, o sea, vago, y mándalo a trabajar, dice ella, que ya está bien de andar por ahí viajeando tanto. Vete a trabajar a tu despacho, que yo lo que necesites ser y no un manguanucu, y dice al hermano, un poco con tono cariñoso y simpático. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, si voy bien, sigo otro poco, y mientras no me quites la palabra, pues yo sigo con ella. Dinos Pelayo. Señor García Oliva, gracias por lo señor. ¿Qué es lo que más destacaría de este libro que está presentando? Bueno, ya se comentó antes, ¿no? Comentólo, me parece, Ilemi, o no recuerdo bien si fue Esther o Ilemi. Lo primero, que hay un trabajo de equipo, que esto no hay un autor y todo el mundo, no, hay un libro de García Oliva, no, y es mentira. Hay un libro de un equipo en el que hay un escritor, evidentemente, que es el que fa el texto, hay una ilustradora, que es Ilemi Cuesta, y hay una editora que es la que edita el libro, la que compone páginas, la que compone el libro en definitiva, la que escuelle el diseño y todo eso. Entonces, y un trabajo de equipo. Y un trabajo muy guapo, yo gusta mucho que sea así, porque, por ejemplo, el tema de Ilemi, que es una gran dibujante que a mí me encanta, Ilemi fue un poco por libre, quiero decir, sí, bueno, atúvose a lo que yo escribí, pero luego ella improvisó cosas. Fue a visitar a la, como dije antes, fue a visitar la casa de Josefa, de los sevillanos, y ahí inspiróse en cosas que yo ni vi ni sabía. Entonces, bueno, luego, bueno, como broma, siempre las veces que lo comentamos, comenté el tema de que yo en el libro puse un poco en broma, cuando lo del amor ese que tuvo ella, ese amor prohibido, puse, bueno, aquí un libro cursi pondría pues que unos corazoninos dibujados y unas campanines y tal, como diciendo, bueno, tal, el enamoramiento, ¿no? No, aquí, como yo un libro serio, eso no se pone. Y sin embargo, luego va Ilemi y pone ahí unos corazoninos y unos campanines por su cuenta y riesgo, ¿no? Con lo cual dice, bueno, pues yo voy a lo mío, ¿no? Entonces, para que veáis que esto no es un trabajo de un autor, sino que, bueno, pues cada uno tiene la su versión de esta autora. Decimos que solamente como objeto cultural, no solamente ya por el contenido, sino como objeto, y un libro guapísimo. Yo creo que no hay en España, bueno, igual hay un pegote, ¿no? Pero hay muy pocas editoriales en España que editen tan bien como edita Pintar. De hecho, ya sabéis que fue premiada en 2 años, me parece, 3. Sí, bueno, aquí Esther tira besos. No sé si 2 o 3 años tuvo el Premio Nacional de Edición, en el que van, bueno, los catalanes, los castellanos, los madrileños, no digo catalanes y madrileños porque son los que más presumen, ahora también alguna editorial gallega, los que más presumen de, bueno, de que edite muy bien y que los libros que son perfectos ya. Bueno, pues yo creo que este no tiene nada que mirar, todo lo contrario. O sea que incluso como libro, como edición, es una cosa guapísima. Y luego yo creo que el contenido, bueno, pues que no defrauda y que al que lo lea, que iba a prestar, está escrito de una forma desenfadada, pues escrito como para un chaval o una chavala, y que, bueno, que os puede prestar. Bien, pregunta Silvia. ¿Gusten las ilustraciones que hizo esa moza, esa que se llama con un nombre raro, Ilemi Cuesta, para el texto tuyo? Bueno, pues ahora que ella no me escucha, ¿no? Bueno, ahora que ella no me escucha, diremos que las ilustraciones son guapísimas y una de las partes más importantes del libro. Porque Ilemi, ya os lo comenté, no se conformó con dibujar lo que yo escribí, sino que dio una interpretación propia al personaje. Hay otra cosa que me prestó mucho de Ilemi, que hizo una reconstrucción del vestido y de los adornos de la época. Y eso es guapísimo, porque si ahora quieres saber cómo se vestía aquella gente, la siente la nobleza,
evidentemente, aunque también hay ejemplos de, me parece que algún pescador y xente popular, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, pues abrimos este libro y es pues como un recrear la época aquella, ¿no? Entonces eso creo que tiene un mérito enorme, ¿no? Y pintar, bueno, pero en aquella época esto no se usaba, como esta moza pinta aquí a esta con minifalda o tal, no. O sea, bueno, sin una broma, ¿no? Pero quiero decir, y es súper fiel a los modelos de la época. Yo creo que eso hay que destacarlo también. Una última pregunta, yo creo, para no alargarme más. Pregunta aquí, bueno, quien fuera, Pepín de Celes pregunta, don Vicente, ¿qué vendrá después de Josefa de Sevellanos? ¿Prepara este mismo equipo algún otro personaje femenín para ofertar a los lectores? Bien, algo comentó usted también. Como se dice en estos casos, me alegro que me faiga esa pregunta, porque efectivamente teníamos el proyecto de sacar, no sé si llamarlo una colección, o por lo menos una serie de libros de mujeres asturianas, porque estamos un poco fartucos de ver por todos los kioscos a otras mujeres y a otros sitios, a otros autores y a otros sitios en los que se ponen y destaquen los personajes más populares y que ya tienen, digamos, bastante propaganda, ¿no? Pues a Marie Curie conoce a todo el mundo, está bien que se saque, y evidentemente, pues bueno, hay que dar todos los méritos que tienen. Frida Kahlo, lo mismo, tal, todas estas mujeres que son súper importantes, pero coime, en Asturias también tenemos los nuestros, hay que ponerles en valir. Yo sinceramente creo que este libro debería estar en todas las casas asturianas. Y no lo digo porque lo escribiéramos nosotros, sino porque es verdad, y un personaje nuestro, asturiano, importante. Coño, vamos a destacarlo. Siempre tenemos que estar a expensas de lo que digan los demás. No, hay que destacarlo. Entonces, este podría ser el primer número de, no sé si llamarlo, digo, colección, porque igual no se logra, pero bueno, sí, de una serie de personajes asturianos, mujeres, de muchas épocas, incluso contemporáneas, en el que hay que ponerles en valer, en que hay que destacarles, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos trabajado ya en el segundo, que sería la historia de Urraca la Asturiana, la reina Urraca la Asturiana, la niña que llegó a ser reina. Bien, igual está ahora, digamos, en problemas económicos y tal, a ver si se puede igualar el tema y puede salir. Pero vamos, nosotros estaríamos encantados, no sé si este mismo equipo, ahí los editores son los que lleven, digamos, la voz cantante y los que contraten y deseen de contratar, pero si nos contraten al resto, pues estaríamos encantados el mismo equipo, y si no, otro equipo cualquiera, con otro autor y otra ilustradora que lo saque adelante, porque da un poco pena que este proyecto tan guapo no salga para adelante por culpa de perras. Así que adelante. Y yo, bueno, desde aquí, pues ya no voy a seguir para no enrollarme más. Doy paso a la Josefa Sevellanos nuestra para que ella despida el programa, y si queréis cualquiera de ahí del estudio añadir alguna cosa más o corregirme alguna metedura de pata que yo tuviere, pues adelante. Muchas gracias a todos y hasta otra que presentemos. Después de sentir a Vicente, después de ver el dibujo de Ileni y después de la presentación de este. Como vos decía, Lentamu, estoy per contenta, güey. Contenta porque vuelvo del pasado para estar aquí en esta presentación de este libro fecho con tanto ciño, con ese texto guapísimo de Vicente y con esos dibujos tan preciosos de Ileni. Y también estoy súper contenta porque es un libro para niños y niñas, porque ya sabéis que para mí la educación y la formación desde que somos pequeñinos es lo más importante para en el futuro ser hombres y mujeres libres, independientes. Sí que sí, el libro también es per guapo para la gente mayor. Así, encamiento vos a ir a las librerías y hacemos con un ejemplar. Muchas gracias por estar ahí, sintiéndonos, viéndonos. Muchas gracias y hasta siempre.